Conflicto cultural es el mensaje de hoy. Conflicto cultural. Y muchos de ustedes dirán, pero ¿para qué el pastor quiere hablar de conflicto? Si ya de conflicto estamos cansados, ¿no? Denme un chancecito, denme un momento, como dicen en español, denme un break, ¿no? En Proverbios capítulo 23, el verso 7a, dice, porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. Salomón está diciendo, como está el pensamiento en nosotros, así somos. ¿Por qué? No porque el pensamiento define lo que somos, sino lo que somos define el pensamiento. Las ideas tienen consecuencias. Las ideas tienen consecuencias. ¿Por qué? ¿Por qué las ideas tienen consecuencias? Porque según nosotros pensamos, nos sentimos. Y según pensamos y nos sentimos, actuamos. Pensamos, nos sentimos, actuamos, nos comportamos. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué hay de malo con eso? Bueno, porque cuando actuamos, sembramos. Y cuando sembramos, cosechamos. ¿Cuántos de ustedes recuerdan al profeta Daniel cuando estábamos estudiando? Bueno, ustedes han estudiado la escritura, pero cuando estábamos estudiando lo del anticristo, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de Daniel? El profeta Daniel se crió y creció en una cultura judía de valores tradicionales de la familia. Entonces, ¿qué pasó? Los israelitas fueron llevados cautivos por los babilonios a Babilonia. Y obviamente Daniel fue con su pueblo a Babilonia. Así que inesperadamente Daniel se encontró dentro de otra cultura. Una cultura completamente extraña, una cultura completamente ajena a lo que ya él había conocido. A muchos de nosotros que hemos venido de los países nuestros y hemos venido a vivir a la tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? En un sentido, donde está la libertad y las oportunidades que se están perdiendo. Hemos tenido que hacer ajustes culturales para poder, ¿verdad?, sobrevivir en este país. Pero Daniel tuvo que hacer ajustes también, pero también tuvo que adaptarse y tuvo que mantener su fe dentro de una cultura que no le era favorable. Como Daniel, tú y yo, como cristianos, también hemos pasado de una cultura judeo-cristiana a una cultura anti-judeo-cristiana. Tú conoces la cultura cristiana dentro de la iglesia, pero allá afuera no existe. Una vez hubo un consenso cristiano, como le llama Francis Schaeffer, pero ese consenso cristiano ya no está. Ese consenso cristiano fue el que produjo las libertades que tú y yo tenemos ahora.
Pero ya ese consenso cristiano se fue, ya no está. Y esas mismas libertades que nos trajo el consenso cristiano son las libertades que están usando, en palabras de Francis Schaeffer, como martillos en contra nuestra. La cultura judeo-cristiano en Estados Unidos es historia, no está, no existe. Ahora hay una cultura anti-judeo-cristiana. Por supuesto que la cosmovisión de los babilónicos y la cosmovisión de los judíos, dada por Dios, estaban opuestas. El doctor O.S. Hawkins, en su libro Culture Shock, dice, Daniel parece salir de las escrituras y entrar en nuestra cultura moderna para mostrarnos algunos principios que nos permitirán no solo existir en nuestra cultura, sino también involucrarnos e incluso prosperar en ella. Aunque mencioné la palabra como misión el domingo pasado, vamos de nuevo a aplicar qué cosa es esto de cuando hablamos de cosmovisión, qué es lo que estamos hablando, qué significa la palabra cosmovisión. De manera simple podemos decir que la cosmovisión es la suma total de nuestros pensamientos. La cosmovisión es la suma total de nuestros pensamientos o de la manera en que vemos e interpretamos el cosmos, el arreglo que hay, de donde viene la palabra que usan las mujeres, cosméticos. La cosmovisión forma nuestro sistema de valores. Y nuestro sistema de valores es lo que nos mueve a actuar. Así que la cosmovisión es una filosofía particular de vida, de la manera en que conceptualizamos el mundo. Como resultado de diferentes cosmovisiones, existe un conflicto cultural. ¿Y de qué se trata ese conflicto cultural? El conflicto cultural no es otra cosa que choque de ideas. Choques de los sistemas de creencia o de las cosmovisiones de las personas. La filosofía particular de vida o de la concepción del mundo de unos contra otros. Nuestro conflicto cultural es el choque entre la cosmovisión cristiana versus la cosmovisión secular y espiritual que ha sido arreglada en contra del cristianismo. Es la cosmovisión judeo-cristiana versus la cosmovisión postmodernista y multiculturalista. En otra palabra, es teísmo de Dios, cristianismo, versus naturalismo. ¿Y por qué este conflicto? ¿Por qué se da este conflicto? Bueno, este conflicto es el resultado de que el Dios eterno se humanó y vino en la persona de Jesucristo. Y ese conflicto de los siglos eternos se materializó en este mundo cuando Jesús vino.
En Lucas capítulo 12, los versos del 51 al 53, Jesús dice lo siguiente, y yo quiero que ustedes pongan atención. ¿Piensan que he venido a dar paz en la tierra? Jesús hace la pregunta. ¿Piensan que he venido a dar paz en la tierra? Les digo que no, sino a causar división. Porque de aquí en adelante, 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará dividido contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre y la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. El conflicto es real. El propio Señor nos los advirtió. La cosmovisión cristiana vino a traer al mundo conflicto y no paz. Y así ha sido a través de los siglos. No hay nada nuevo bajo el sol. De hecho, la historia del ser humano es el producto del conflicto. Y el mayor reto de nosotros hoy, en esta época que nos ha tocado vivir, es el conflicto cultural entre la cosmovisión cristiana y la cosmovisión naturalista. Y vamos a ver la diferencia entre una y otra y por qué están opuestas la una a la otra. El naturalismo dice, las solas causas naturales son suficientes para explicar todo lo que existe. Y el cristianismo dice no. Hay un Dios trascendente que creó el universo. ¿Ven el conflicto? El naturalismo dice, el cosmos es la única y última realidad. Los cristianos decimos, no. Dios es la única y última realidad. El naturalismo dice, la verdad es algo que tenemos que encontrar. No las tenemos que inventar por nosotros mismos. Y el cristianismo dice, no. Dios es la verdad. Y Él se nos ha revelado. El naturalismo dice, somos un accidente cósmico. El cristianismo dice, no. No somos un accidente cósmico. Nuestras vidas tienen propósito. El naturalismo dice, en moralidad, todo resulta relativo. Si la naturaleza es todo lo que hay, entonces obviamente no hay una fuente trascendente de verdad moral y nos quedamos nosotros, los seres humanos, solitos para nosotros determinar, para nosotros construir la moral por nuestra propia cuenta. Y cada principio se reduce a una preferencia
personal. Y el cristianismo dice, ¿no? Creemos en un Dios que ha hablado, que ha revelado un estándar absoluto e inmutable del bien y del mal, basado en última instancia en la propia santidad de Dios. El naturalismo dice, como consecuencia del relativismo, quiere decir que la verdad es relativa, no es absoluta. El naturalista trata todas las culturas, oigan bien, todas las culturas como moralmente equivalentes. Y cada una simplemente refleja su propia historia y experiencia. Las tendencias contemporáneas como el posmodernismo y el multiculturalismo están firmemente arraigados en el naturalismo. ¿Por qué? Porque no hay una fuente trascendente, ¿se acuerdan? De verdad o de moralidad. Entonces encontramos nuestra identidad solo en nuestra raza, en nuestro género o en el grupo étnico. Por eso es que tú ves, oh, no, yo soy afroamericano. Oh, no, yo soy hispano. Oh, no, yo soy latino. Oh, no, yo soy blanco. Oh, no, y se llama en inglés identity politics, política de la identidad, donde tu identidad depende de un grupo, depende de tu background, de dónde tú vienes, de tu nacionalidad, de donde tú naciste. Tu identidad viene de tu idioma, de tu manera de ser, que es similar dentro de cierto grupo de personas. El cristianismo dice no. La verdad no es la perspectiva de un grupo en particular. Ah, porque si yo soy gay, o yo soy queer, o yo soy lo que sea, dicen esa es mi identidad. Y el grupo de esa gente forman un conjunto social y ahí de ese grupo reciben su identidad. Porque no ven al individuo, sino ven a la masa de personas. Pero el cristianismo dice no. La verdad no es la perspectiva de ningún grupo en particular, sino que la verdad es la perspectiva de Dios, como se revela en las Escrituras. Por lo tanto, si bien nosotros apreciamos como cristianos la diversidad cultural, nosotros insistimos en la conveniencia de juzgar las prácticas culturales particulares que se oponen a Dios. No importa sea hispano, no importa sea latino, no importa sea afroamericano, no importa sea gay, no importa lo que sea. Lo que tú te quieras llamar o lo que otro se quiera llamar. El naturalismo dice, dado que no existe un estándar moral trascendente, entonces nosotros vamos a adoptar un enfoque pragmático. Palabra grandota que no significa más que lo que es práctico, lo que funciona. ¿Okay? Así que el pragmatismo dice,
todo lo que funciona mejor es lo correcto. En otras palabras, si algo funciona bien y es lo mejor, entonces es moralmente bueno. Así que las acciones y las políticas se juzgan única y exclusivamente sobre bases utilitarias, es decir, que tengan una utilidad. Si funciona, eso es lo que es correcto. Pero la pregunta es, ¿funciona para quién? ¿Quién se beneficia de eso? El fin justifica los medios, en otras palabras. El cristianismo dice no, porque el cristiano es un idealista que juzga las acciones no por lo que funciona, sino por lo que debiera ser, basado en los estándares objetivos que Dios nos ha dado. Los naturalistas generalmente adoptan la noción de que la naturaleza humana es esencialmente buena, lo que conduce al utopismo, palabra grande que no es tan grande. El utopismo es la conceptualización de una sociedad perfecta. Y esto no es nuevo, se originó por allá con Platón, filósofo griego. El utopismo dice, si tan solo creamos las estructuras sociales y económicas adecuadas, podemos marcar el comienzo de una era de armonía y prosperidad, una sociedad perfecta. En eso se basa el marxismo y el comunismo. Los cristianos dicen no hay, el cristianismo no se compromete con ningún tipo de proyecto utópico. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el pecado es real y que ha torcido profundamente la naturaleza humana y que ninguno de nuestros esfuerzos puede crear el cielo en la tierra. El cielo es una esperanza futura. Nunca va a ser presente. Que solo se va a cumplir mediante la intervención divina al final de la historia humana. Los naturalistas consideran solo lo que sucede en este mundo, en esta era, en esta vida. Los cristianos no. Los cristianos vemos las cosas desde una perspectiva eterna. Todo lo que hacemos ahora tiene un significado eterno, porque un día habrá un juicio y entonces se hará evidente que nuestras decisiones en la vida tienen consecuencias que van a durar toda una eternidad. Entonces, ¿entiendes ahora por qué Jesús dijo que no había venido a traer paz a la tierra, sino división? ¿Ves ahora en qué consiste y por qué existe un conflicto cultural? De nuestra cosmovisión cristiana podemos decir que el ser humano sin Dios tiene un concepto distorsionado de la verdad y de la última realidad que solo se encuentra en ese ser trascendente, creador del universo que conocemos como Dios. Para poder evangelizar a los perdidos, y este es el punto que quiero tratar, porque estamos exaltando al Salvador, capacitando a los hermanos y hermanas, y necesitamos evangelizar a los perdidos.
Así que para poder evangelizar a los perdidos de hoy día, en la cultura naturalista, nosotros necesitamos entender dónde es que ellos se encuentran en su cosmovisión. Y así los podemos evangelizar más efectivamente. No solo nuestra responsabilidad en la gran comisión es ir y alcanzar al individuo para salvación y para la transformación de su vida, sino que también la gran comisión incluye la transformación de la cultura. Conclusión. Las ideas tienen consecuencias. Porque según pensamos, sentimos y actuamos, y nuestro conflicto cultural es el choque entre la cosmovisión cristiana versus la cosmovisión secular y espiritual arreglada en contra del cristianismo. Es la cosmovisión judeo-cristiana versus la cosmovisión posmodernista y multiculturalista. Es teísmo, cristianismo versus naturalismo, y ambos sistemas de creencia tienen consecuencias eternas. Conflicto cultural. Los próximos 2 mensajes les prometo que no va a ser sobre este tema. Va a ser sobre la Navidad. Los próximos 2 mensajes son navideños. Pero cuando empecemos en enero, vamos a ir desmenuzando todas estas cosas y lo vamos trayendo a un conocimiento práctico entre nosotros, de manera que nosotros estemos preparados para poder evangelizar una cultura que es completamente opuesta a la cultura judeocristiana que nosotros tenemos. Amén. Yo espero que el mensaje no esté muy complicado, que no lo puedan entender, pero si acaso necesitan repasarlo, va a estar en video para que lo puedan escuchar una y otra vez hasta que puedan entender estos conceptos, porque a veces no estamos expuestos a este tipo de conceptos y se nos hace difícil entenderlo la primera vez. Si no lo entiendes por primera vez, no te sientas mal. Yo he tenido que leer estas cosas muchas veces y he tenido que examinar todas estas cosas muchas veces para poderlas entender. Así que, pero haz tu labor, haz tu tarea, mantente un soldado fiel de Jesucristo, preparado. La Biblia dice que debemos estar preparados para dar respuesta a aquellos que tienen preguntas de la esperanza que hay en nosotros.